Buenas tardes. De cara al examen que vamos a tener el próximo viernes, he querido hacer este pequeño vídeo en el que explico una de las preguntas que sabéis que va a caer y que hace referencia a la Guerra de Sucesión Española. El siglo XVIII en España comienza con el fallecimiento del último rey de la Casa Austria, que es Carlos II el Hechizado, quien fallece sin descendencia. Sin embargo, Carlos II, en su testamento, nombrará como rey a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou es nieto del poderoso rey francés Luis XIV, aquel que acuñara esa famosa frase que se ha convertido en un emblema del absolutismo monárquico y que no decía otra cosa que el Estado soy yo. Pues bien, Felipe d'Anjou pasará a la postre a convertirse en rey español con el título de Felipe V de Borbón. Es el primer Borbón, como señalan los apuntes, en ceñir la corona española. Sin embargo, podemos decir que la decisión de nombrar a Felipe V como rey español no fue del agrado de todas las potencias europeas. Así, podemos señalar que Reino Unido, Austria, las Provincias Unidas y el Sacro Imperio van a ver que haya dos reyes Borbón o de la dinastía Borbón al frente de un estado tan poderoso como Francia y al frente de lo no menos desdeñable España, rompería en ese momento la idea de status quo o de equilibrio. Por lo que estas potencias que he mencionado, Reino Unido, Austria, las Provincias Unidas y el Sacro Imperio, van a apoyar al candidato de la casa Habsburgo, otro Austria, que sería el archiduque Carlos. El problema se va a desarrollar en forma de una importante guerra que se extiende aproximadamente desde 1701 a 1714 en función de los tratados que tengamos en cuenta para finalizarla y que tiene dos grandes ámbitos como señalan los apuntes. Por un lado, a nivel europeo, vemos cómo esas potencias absolutistas, salvo el Reino Unido, que ya sabemos que es un país parlamentarista, no están de acuerdo con la elección de Felipe V y apoyarán al archiduque Carlos. Y lo más interesante va a ser que en nuestro propio país va a haber una guerra civil. Tenemos por un lado a los territorios de Castilla y a las Vascongadas, a Navarra y al País Vasco, que apoyarán al candidato Borbón, a Felipe V. Sin embargo, los territorios de la Corona de Aragón van a defender al archiduque Carlos, fundamentalmente por una decisión de tipo práctico. La Corona de Aragón veía que la política que aplicaban los Borbones en Francia era tremendamente centralista, iba en contra de esa concepción que ellos tenían foralista y que los austrias españoles habían respetado. Por lo tanto, apoyarán al archiduque Carlos. La guerra finalizará. Hay un punto de flexión que sería el año 1711, no lo señalan los apuntes, pero lo digo yo, y es que en ese año, en 1711, fallece José I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y le sucede al frente del cetro imperial su hermano, que no es otro que el archiduque Carlos de Austria. Por lo tanto, el archiduque Carlos de Austria se convierte en Carlos VI de Alemania. Y aquí es cuando los ingleses se dan cuenta de que podía repetirse la historia. Es decir, si un emperador, en este caso Carlos VI, ceñía el título imperial y al mismo tiempo era rey de España, junto con los territorios que tenía España en el Mediterráneo y con las posiciones que tenía España en América, sería de nuevo un claro ejemplo de ruptura de status quo. Por lo tanto, los ingleses van a retirar el apoyo que hasta ese momento habían dado al archiduque Carlos de Austria, convertido en emperador del Sacro Imperio con el nombre de Carlos VI. La guerra finaliza con el Tratado de Utrecht, ¿vale?, por medio del cual se va a reelaborar un nuevo mapa de Europa. Y aquí sí es importante que tengáis en cuenta las cesiones. España cederá a Gran Bretaña los territorios de Menorca y Gibraltar y le va a dar una serie de ventajas comerciales a los ingleses. El navío de permiso que permitía a los británicos comerciar con las colonias españolas una vez al año hasta una cantidad de 500 toneladas
y el asiento de negros, que les iba a permitir desarrollar o dirigir el monopolio de compraventa de esclavos de color, negros, en los territorios españoles al menos durante 30 años. España cede a Austria al mismo tiempo los Países Bajos del Sur, es decir, la zona belga, Milán y Nápoles. Y España cederá al Reino de Saboya la isla de Sicilia. Así, habría que decir además que por el Tratado de Utrecht, Felipe V es reconocido como rey de España, pero al mismo tiempo renunciaría a toda posibilidad de convertirse en rey de Francia. Es decir, no podría ser jamás en rey de Francia y rey de España al mismo tiempo. Una de las consecuencias fundamentales que señalo ahí, y que es muy interesante, serían los decretos de nueva planta. Los decretos de nueva planta son un serio intento por parte de Felipe V, quien ya es rey desde 1701, de establecer el centralismo en los territorios hispánicos. Por medio de los decretos de nueva planta, Felipe V anula los privilegios forales que habían tenido los territorios pertenecientes a la corona de Aragón. Es decir, les quitará todas y cada una de las prebendas que desde tiempos medievales habían mantenido estos territorios. Hay que decir también que no solo quedan abolidos los fueros y los privilegios, sino que se suprimirán las cortes, que se van a regir a partir de este momento por las mismas leyes que las de Castilla, y que podemos decir que esto es un claro proceso de centralización. Y algunos hablan de un incipiente absolutismo, que no será del todo absolutismo porque sabéis que debido al apoyo que ha recibido Felipe V de los territorios navarros y vascos, sí va a mantener los privilegios forales en estos territorios. Por lo tanto, nunca hay un absolutismo al estilo que había tenido Luis XIV en Francia. Aprovecho ya un poco para explicar aquí la política interior y exterior de los Borbones, ¿vale? A nivel interior podemos decir que la nueva dinastía reinante, la dinastía borbónica, intentará llevar a cabo una defensa del absolutismo, que podemos hablar de un autoritarismo más o menos claro, reduciendo los privilegios que hasta ese momento había tenido la nobleza hereditaria. Va a imponer una medida contra otra de las instituciones más poderosas de los territorios hispánicos y europeos en general, como es la Iglesia, ¿no? Imponen medidas de tipo regalista. El regalismo, que viene de real, hace referencia a tratar de someter el poder de la Iglesia al poder civil, en este caso al poder del rey. Por medio del regalismo, los reyes de la dinastía Borbón en nuestro país pueden anular cualquier decreto pontificio y se reservan la capacidad de nombrar los candidatos a obispos para que el Papa elija, pero elige entre los candidatos que previamente ha nombrado el rey. Es decir, siempre va a haber representantes de la curia o de las altas esferas eclesiásticas, digamos, de la cuerda de los reyes que en ese momento estaban. En cuanto a la centralización y a la creación de instituciones que señalo ahí, van a aparecer las secretarías de despacho, que son antecedentes de los actuales ministerios, una forma también de gobernar y de centralizar, y aparecerá la división provincial que se irá depurando y perfeccionando ya en el siguiente siglo, no en el XVIII, sino en el XIX. En cuanto a la política exterior borbónica, y ya lo iremos viendo a lo largo de los siguientes temas, se firman los pactos de familia. Los pactos de familia eran una serie de acuerdos que ligaban a los Borbones españoles con los Borbones franceses y que a partir de los mismos iremos de la mano de Francia a diversos conflictos europeos. El primer pacto se firma en 1733 y a través del mismo España participa en la guerra de sucesión de Polonia frente a los austriacos. El segundo pacto es en 1743, vamos a participar en la guerra de sucesión de Austria junto con Francia y en contra de Gran Bretaña. Y el tercer pacto ya en tiempos de Carlos III, 1761, en el que participaremos en la Guerra de los 7 años. Bueno, esto tenéis aquí una foto que os lo señala, aquí solo hago referencia a los dos primeros pactos de familia, pero bueno, que sepáis que son acuerdos que ligan a los Borbones
españoles con los franceses y que nos llevan a participar en las distintas guerras que estos mismos libran en Europa y en el mundo. Y nada más, ya sabéis que esto será una pregunta de examen, aparecerá un mapa y tendréis que desarrollarme más o menos esto que yo os he señalado aquí en el vídeo. Nada más.